Vamos a leer Génesis capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a leer yo rápidamente, desde el 1 hasta el 18. Acá tenemos una de las historias más conocidas por, al menos los cristianos que llevan por lo menos 2, 3 añitos, seguramente pueden haber escuchado esta enseñanza. Es muy raro que alguien no la conozca si lleva unos años en el Evangelio, ¿no? Y es una de esas enseñanzas una de esas historias de la Biblia que las escuchás una vez y se te quedan grabadas para siempre, ¿no? Dice el capítulo 18, en el título de la Reina Valera, dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Lo leo rápidamente, dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Perdón. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Tremenda historia, tremenda historia. Esta es sin duda una de las historias más maravillosas del Antiguo Testamento, ¿no? El momento de esta prueba que tuvo que pasar a Abraham. Habíamos visto hace unas semanas una enseñanza que se llamaba Dios y Abraham, ¿no? Que está subida ya al canal de la iglesia. Y habíamos sacado tres conclusiones que eran lo que había hecho Abraham para ser bendecido por Dios, que fue creer, obedecer y esperar. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Bien, esta historia que acabamos de leer es el ejemplo perfecto de precisamente esa forma que tenía de vivir Abraham: creer, obedecer y esperar. Esta historia suena un poco cruda cuando la leemos así nomás, ¿no? De hecho, a mí la primera vez que la leí cuando era chico, o mejor dicho, la primera vez que la escuché en una predicación, me pareció muy chocante, ¿no?
¿Cómo que Dios manda a un hombre a que sacrifique a su hijo? Tenemos que entender varias cosas, ¿no? Primero que nada, todavía, como ya lo he dicho en otras oportunidades, no existía la ley de Moisés. Y Abraham estaba en lo que se conoce como la escuela de Dios. Todavía Abraham estaba aprendiendo quién era este Dios Jehová. Abraham no conocía las leyes de Dios porque todavía no estaban las leyes dadas. Vinieron cientos de años después con Moisés. Así que a Abraham le tocó aprender, como ya dije varias veces, a los ponchazos, ¿no? Tropezándose, el Señor le decía una cosa y él lo interpretaba lo mejor que pudo. Eso pasó cuando Dios le prometió un hijo. Y bueno, Abraham entendió a lo mejor, con su esposa, a lo mejor es que tenemos que tener un hijo por medio de la esclava. Fue un error, así que por medio de ese error Abraham aprendió de que no, de que tiene que esperar. Si el Señor le dijo que va a ser de una forma, va a ser de esa forma. Y a esta altura, cuando ya Abraham ya había tenido a su hijo Isaac, acá se dice que era un muchacho, pero los eruditos bíblicos, siempre pensé que era un nene como de 12 años, pero los eruditos bíblicos dicen que puede haber tenido entre 15 y hasta 20, 22 y hasta 25 años, un muchacho grande tal vez. Pero bueno, la Biblia no lo dice exactamente, así que no es importante la edad exacta. Pero sí tenemos que entender que Abraham no sabía que a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Luego, cientos de años después, cuando se los da a la ley de Moisés, ¿qué les dice en el libro de Levítico? Que Dios prohibía, ¿sí?, los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque para él son abominación, son algo asqueroso. Dios no tolera los sacrificios humanos. Pero Abraham no lo sabía, ¿sí? Abraham no tenía idea, no conocía no lo conocía plenamente, como nosotros tenemos el privilegio de leer en la Biblia, y si tenemos dudas sobre si algo le gusta o no le gusta a Dios, leyendo la Biblia nos podemos sacar la duda. A Abraham le tocó aprender de a poco, con la práctica, ¿no? Comunicándose con Dios de a poco. Así fue como le tocó aprender a Abraham. Entonces Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham habrá pensado: bien, se ve que Jehová es como los otros dioses del mundo que piden sacrificios humanos, ¿no? Van a saber qué habrá pasado por la cabeza de Abraham, que obedeció sin más. Y tenemos que entender otras cosas. Primero, Abraham había tenido, mejor dicho, cuando nació Isaac, 100 años tenía. El Señor lo llamó de su tierra y de su parentela cuando Abraham tenía 75 años. Le hizo la promesa aproximadamente entre los años, cuando tenía 80, así que esperó como 20 años la promesa hasta que llegara Isaac. Y cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, ¿sí? Así que no le estaba pidiendo cualquier cosa, le estaba pidiendo el hijo que tuvo en su vejez y encima de su mujer que había sido estéril toda su vida. Segundo, Isaac ya tendría, como les dije, entre 15 y 20 años aproximadamente. Y tercero, como les decía, Abraham no conocía los mandamientos de la ley. Y es muy importante estos detalles, por lo cual lo lleva a obedecer ciegamente a Dios, ¿no? Y obedecer a Dios, para él, para Abraham, era básicamente lo único que él tenía en su relación con Dios. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios vamos aprendiendo día a día, ¿no?, en la comunión diaria, en la oración, pero Abraham desconocía muchas cosas y cada nueva experiencia con el Señor le iba dando más conociendo de este Dios llamado Jehová, que él apenas conocía. O sea, ya conocía bastante, pero le tocaba conocer un poco más. Esto último que le acaba de pedir el Señor lo llevaba a Abraham a obedecer sin titubear. ¿Saben por qué? Por el afán de conocer más a Dios. Al no conocer a Dios, al no conocer qué clase de Dios era exactamente Jehová, el obedecer a Dios era lo único que Abraham tenía. Y cada nueva experiencia lo llevaba ¿a qué? A conocer más a Dios. ¿No es eso lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que busca de nosotros? Entender a Dios y conocer a Dios. Ese es el objetivo que tenemos que tener en nuestras vidas. Bien por nosotros, gracias a Dios que tenemos la Biblia, ya no tenemos que pasar cosas como la que pasó a Abraham, ¿no? Pero bueno, muchas veces pasamos situaciones difíciles, ¿por qué? Por no conocer la palabra de Dios, por no aplicarla de antemano. Así que el obedecer a Dios, aunque no entendamos los por qué, nos lleva a un mayor conocimiento diario de quién es Él. A pesar de que, como Abraham, no entendamos el por qué el Señor me pide que haga esto en la palabra de Dios, a pesar de que yo no lo entienda, el hecho de obedecerle me va a llevar en un futuro a entenderlo más, a conocerlo más.
¿Por qué? Porque para Dios el obedecer y el prestar atención, dice Dios mismo, es más importante, de hecho, perdón, lo dice Samuel, en 1 Samuel, para Dios el obedecerle y el prestar atención es más importante que todas las ofrendas y las buenas intenciones que podamos tener con Él. Eso está en 1 Samuel capítulo 15 para el que lo quiera leer o para los que anotan. Para Dios es más importante que simplemente escuchemos su palabra, que aprendamos, que entendamos y que obedezcamos. Es mucho más importante que todo lo que le podamos ofrecer de nuestra parte. Y eso es lo que estaba haciendo precisamente Abraham. Obedeciendo sin medida, sin titubeos. ¿Por qué? Para conocer un poco más a este Dios todavía por él no del todo conocido, ¿no? Cuando leemos el libro de Job, por ejemplo, Job, ya conocemos, ¿no?, la historia, el Señor le quita todo lo que tenía y él seguía siendo fiel, le quita lo material, le quita la familia y luego le quita la salud. Y él seguía manteniéndose fiel y bueno, y luego pasan unas cuantas discusiones con los amigos, pero él dice, no pecó con sus labios. Sí, llegó a no entender los propósitos de Dios, a enojarse con Dios por no entender los propósitos, pero dice la palabra de Dios que no pecó con sus labios en ningún momento, ¿sí?, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y al final, cuando el Señor reprende a Job, esa reprensión no es simplemente que lo estaba castigando, sino que le estaba enseñando cuál era el propósito de lo que estaba viviendo. Job termina declarando, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significaba esto? Ahora entiendo quién sos. Pero, ¿qué tuvo que pasar Job? Las de Job, se dice, ¿no? Tuvo que pasar de todo Job. Bien, Abraham se considera que era un contemporáneo aproximadamente de la época de Job. Leamos el versículo 1, Génesis 22:1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, ¿sí? Eh, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Esta palabra, esta frase, heme aquí, que si la traducimos literalmente significa acá estoy, nada más, pero en la Biblia tiene otro significado. Cuando alguien dice en la Biblia, heme aquí, en lo que estoy diciendo es, acá estoy a tu disposición, estoy para lo que necesites, ¿no? Como dicen los mexicanos, para las que sea. Precisamente eso significa heme aquí. Acá estoy, pero diciendo, ¿qué necesitas? Estoy a tu disposición, estoy a tus órdenes, ¿sí? Heme aquí. Heme aquí implica disposición al servicio. Cuando el Señor llama a Samuel, ¿no?, cuando Samuel era todavía muy jovencito, Samuel creía que el que lo llamaba era el sacerdote, ¿no? Y se levantaba a la madrugada Samuel y dice la Biblia que iba hasta él, hasta el sacerdote y le decía, heme aquí. Y era la madrugada, ¿no? No, yo no te llamé, le decía. Bueno, y se iba y se acostaba. Y escuchaba de vuelta la voz de Dios llamándole, Samuel, Samuel. Y Samuel, como no conocía la voz de Dios, se paró y iba de vuelta a lo que sería su pastor. Iba y le decía, ¿qué necesitas? Heme aquí, decía. Y así siempre que en la palabra de Dios vemos la frase, heme aquí, lo que está diciendo es eso. ¿Qué necesitas de mí? Estoy a tu disposición, estoy a tu servicio. Para Abraham, creer, obedecer y esperar en Dios sería imposible sin una predisposición absoluta a la voluntad de Dios. Y eso no es solamente para Abraham, también es para nosotros. Si queremos tener esa actitud de Abraham, de creer, obedecer y esperar en Dios firmemente, de antemano tenemos que tener una predisposición al servicio a Dios. Es muy raro cuando un cristiano no quiere servir a Dios en ningún área, cuando no le interesa ningún servicio. No, yo voy a la iglesia, escucho la prédica y vuelvo bendecido y nada más. Es raro, es chocante porque hay un problema ahí. No hay un deseo, una vocación de servicio al Señor. ¿Qué es lo que dice Abraham? Heme aquí. ¿Qué necesitas? Lo que necesites, Señor, aquí estoy para vos. Y esa es la actitud que tenemos que tener cuando nos presentamos delante del Señor. Amén. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense que le dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, y le aclara de vuelta, a quien amas.
Esto no es porque sí, acá no había ningún lugar a duda de quién le estaba hablando. ¿Tenía otro hijo Abraham? Sí, ¿cómo que no? Tenía Ismael. ¿Se acuerdan que había tenido con la esclava? Si el Señor, ¿qué hubiese pasado si el Señor le decía, toma a tu hijo? Capaz que yo no voy a sacrificar al nuevito, voy por el otro, ¿no? No, no, para que no haya dudas. ¿Por qué le dice tu único? Porque él era el hijo de la promesa, el otro era el hijo que había nacido por la obra de la carne, nada más. Pero el hijo que le había prometido iba a ser el hijo de su esposa Sara. Ese era el hijo de la promesa. Le dice el Señor, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. ¿Sí? Porque Dios no le mandó a que hiciera eso con la esclava. Era una promesa para él y su esposa. Por eso le dice, toma ahora a tu hijo, tu único. ¿Cuál es el hijo de Abraham? Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Sabemos que luego de Ismael, dice, no solamente lo dice la Biblia, lo dice la historia, por eso es un tema muy, algo que siempre los ateos quieren refutar la Biblia, pero tienen un problema muy grande, que es, tenés que refutar la historia. La historia cuenta, no la Biblia solamente, sino libros de otras culturas, de otras religiones, cuentan que existe una gran cantidad de descendientes que vienen desde Abraham. ¿Pero por qué lado? Por el lado de Ismael, ¿no? Que son todo lo que conocemos, toda la zona de los musulmanes, toda esa zona, vienen de Ismael. Cuando uno sigue la descendencia, va leyendo la Biblia, te das cuenta que llega hasta esos pueblos. Y por otro lado estaba Isaac, que eran los hijos que hoy son los hijos de Israel, ¿no? Bien, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿sí? Que no quede duda de quién te estoy pidiendo, a quien amas. Y esa frase a quien amas es detonadora cuando la lees, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando Dios nos pide algo doloroso de entregar? ¿No? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a venir una gran descendencia. Y antes de que Isaac tuviera hijos, Dios le estaba diciendo, entregámelo y sacrificámelo. ¿Se imaginan el lío que se le hizo en la cabeza a Abraham seguramente? Confiando plenamente en Dios, pero ¿vieron cuando vos estás confiando en el Señor, pero ves que las cosas no pasan? Y yo confío en el Señor que me va a proveer para pagar el alquiler, pero sigo sin trabajo. Y se empieza uno a lo mejor a desesperar, pero sigue aferrándose a la palabra, confiando, sin tratando de no dudar, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Les pasa o soy el único? Nos pasa a todos, sin duda. Bien, imagínense lo que le pasó en la cabeza a Abraham cuando el Señor le dice, entrégame a tu hijo, tu único, el que amas. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando Dios nos pide algo que amamos? Cuando Dios nos dice, quiero que dejes esto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Se estruja de dolor, ¿no? ¡Ay, no queremos largarlo! El Señor Jesús dijo, el que ama padre o madre, o hijo o hija, o hermano o hermana más que a mí, no es digno de mí. Qué palabras fuertes, ¿no? Dios nos manda a amar y honrar a nuestro padre, a nuestra madre, Dios nos manda a amar a nuestros hermanos, pero ¿qué pasa cuando ese hermano, ese padre, esa madre nos está haciendo un obstáculo para conocer al Señor? ¿Mm? ¿El Señor a qué nos manda? A dejar todo y seguir a Cristo, ¿no? Es difícil dejar a parientes, es difícil dejar, no dejarlos de no verlos nunca más, pero a veces tener que, como contaba el hermano recién, ¿no? De decir, ni siquiera me quieren invitar. Uno precisamente duele porque es doloroso, carnalmente, humanamente hablando, pero por otro lado uno tiene el gozo de la salvación, de decir que, de entender que el Señor Jesús dice que el que pierde por causa de Cristo algo, dice recibirá 100 veces más en esta vida y en el venidero. Y es verdad, porque por más que pierdas un hermano que no te quiere prestar más atención, porque ahora sos cristiano, ahora tenés cientos de hermanos en Cristo. ¿Amén? Si perdiste padre o madre, ahora vas a tener cientos de padre y madre dentro de la iglesia. Dios, gracias a Dios, Él no nos mandaría nunca a lo mismo que mandó a Abraham, porque ahora tenemos la palabra de Dios y sabemos que Dios aborrece el sacrificio humano. Abraham no lo sabía. De hecho, si alguno escucha sacrificar a tu hijo, empieza a reprender, porque debe ser el diablo, porque Dios ya no haría ese tipo de peticiones. Pero muchas veces Dios nos pide cosas mucho más simples y a veces nos estrujan el corazón. A veces Dios nos pide tiempo.
¿Mm? A veces Dios nos dice, quiero que dejes de ver tanta novela, quiero que dejes de ver tantas series y empieces a dedicarte un poco más de tiempo a la palabra. Y hoy, pero estoy justo a la mitad de la serie esta y me faltan un par de capítulos y terminamos de ver serie y se nos engancha otra, porque es así. Y el Señor dice, quiero que me empieces a dedicar un poco más de tiempo. ¿Cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta darle más tiempo a Dios? Parece que se nos estruja el corazón cuando lo pensamos en hacerlo, porque es como que hoy tengo que menos tiempo para mí, para mis cosas. A veces Dios nos pide menos tiempo o menos actividades seculares para que le dediquemos más tiempo a Él. A veces Dios nos puede pedir nuestro trabajo, no trabajar para la iglesia. A lo mejor, en el caso de los que tenemos negocio, el Señor nos dice, quiero que resignes menos horas, pero que no te dejes de congregar. Quiero que trabajes menos horas, vas a ganar menos, pero que no te dejes de congregar. Porque ahí es donde está la bendición. En el negocio vas a ganar plata nomás, pero acá vas a ganar edificación. ¿Sí? Vas a ser edificado en la palabra cada día. Y eso te va a hacer mejor a futuro. Quiero que, directamente hay otros casos ya un poco más extremos, pero los hay, de testimonios de hermanos, hermanas que han tenido han sentido la necesidad de dejar sus trabajos totalmente para dedicarse al Evangelio plenamente. Yo he escuchado testimonios de pastores y de evangelistas que trabajaban y evangelizaban y el Señor les decía, no, dedícate a mí, yo te voy a sustentar. Y hermanos que dejaron todo, literalmente todo, y no es que ahora viven pata para arriba en la casa, no, se levantan en la mañana, en vez de ir a trabajar 8 horas, se van a evangelizar 8 horas a la calle, y el Señor los sustenta. ¿Cómo? No sé. Un hermano viene y le dice, hermano, el Señor me dijo que te dé esto. Van a otro lado, hermano, esta ofrenda es para vos. Y lo invitan a predicar, hermano, y el Señor los sustenta así. ¿Por qué? Obviamente no quiere decir que el Señor nos manda a todos a hacer lo mismo, ojo. Eso lleva tiempo, lleva oración, tiene que ser confirmado por el Señor, pero hay que dejar el trabajo, un trabajo seguro que estás ganando bien. Estás ganando bien ahí en el trabajo, sustentando todas tus necesidades y que el Señor te diga, no, déjalo todo. ¿Lo haríamos? Es fácil decir que sí lo haríamos, ahora, ¿lo haríamos? ¿Lo haríamos realmente? ¿Soltaríamos todo para servir al Señor? Así, confiando en que de alguna manera Dios va a proveer. Eso es lo que la fe de Abraham cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Él tenía seguramente un futuro asegurado en su tierra. Ellos eran ricos, ¿sí? Ellos eran ricos. Pero Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde. Yo después te voy a mostrar de dónde. Vos andate. Y Abraham obedece y es bendecido por eso y es prosperado por eso. A veces Dios nos pide que dejemos a un trabajo. Hay otra cosa más dura que el Señor nos puede pedir que dejemos, que renunciemos, que sacrifiquemos, así como le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a Isaac. Y hay algo que nos puede doler más a veces que sacrificar un hijo, sacrificar nuestro propio orgullo. Hay veces que estamos en una situación que el Señor nos dice claramente al oído, cállate, no contestes nada, no repliques, hace silencio, no discutas. No es de testimonio que sigas discutiendo. Cállate. ¿Qué hacemos con esa voz? La mayoría de las veces la tapamos y seguimos discutiendo. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos está diciendo, cállate, déjame que yo hable, como decía la hermana, mía es la justicia, yo pagaré. Déjame a mí que yo obre, déjame que yo haga. Qué difícil es callar el orgullo, ¿no? Qué difícil es entregarle al Señor en sacrificio ese orgullo que tenemos. Pero yo tengo la razón y sé que tengo la razón. Y el Señor nos dice, déjame a mí. Qué difícil, ¿no? Y por último hay otra cosa que directamente a veces los más aguerridos espiritualmente son los que llegan a soltar esto y es las cosas materiales. Cuando a lo mejor tenemos, no sé, algo de sobra en casa y sabemos que hay un hermano que está necesitado, pero no, yo lo quiero vender porque a mí esa platita me serviría para otra cosa y el Señor nos está diciendo a veces, tal hermano está necesitado de esto y a vos te está sobrando. Vos tenés abundancia, vos tenés dos. Ese hermano no tiene ninguna. ¿Les ha tocado eso? Que el Señor les hable así. Despegarte de esas cosas materiales. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y sin embargo, eh,
Hay algo, una palabra que a mí me quedó mucho, que está en Juan capítulo 16, versículo 21. Fíjense qué interesante, ¿no? Juan capítulo 16. Juan 16, 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esto es lo que le pasa básicamente a todas las mujeres, ¿no?, que tienen obviamente partos natural. El momento del parto, yo he asistido en los dos partos de los dos nenes más grandes míos, y es un momento terrible verdaderamente para la mujer, la fuerza que hace, los dolores que siente, pero en el momento exacto en el que el bebé es expulsado, el dolor desaparece, la angustia, todo desaparece y lo único que queda es esa emoción de que llegó el bebé al mundo. Esto lo explicaba un predicador con respecto a que entregar lo que nos duele es como dar a luz. Nos duele hasta que lo entregamos. Una vez que lo liberamos de nosotros, ya no duele más. A mí me pasó varias veces, ¿no? Pero recientemente tenía algo ahí que lo tenía yo publicado en Facebook y hace rato que lo quería vender y hace rato que escuchaba una vocecita que me decía, dáselo a tal hermano. Dáselo a tal hermano. Y era caro. Y era caro. Y yo, no, voy a ver si lo puedo vender. Y como que me hacía el sonso, ¿no? Hasta que hace poquito, bueno, tuve la oportunidad de estar con ese hermano y ya era muy fuerte la voz, ya, dáselo. Y dije, disculpa, pero el Señor hace rato que me viene diciendo esto y me dice, no sabe lo bien que me viene, yo le estaba pidiendo al Señor ayuda con esto, quería esto y no podía, no había forma de que lo pudiera comprar yo. Y obviamente que fue mucho tiempo de retenerlo ahí porque el Señor me lo estaba diciendo y sin embargo, desde el momento que lo liberé, ni me acordé, no es que estaba, ay, si lo hubiese retenido, si lo hubiese... No, no, no. Se fue el dolor y quedó la alegría de haberlo entregado. Y esto no solamente con las cosas materiales, también con el orgullo, también con las actividades, también con el tiempo. Duele hasta que lo hacemos, pero una vez que liberamos eso es como el parto. Ya después solamente queda la alegría de haber obedecido al Señor. ¿Amén? Amén. Y eso lo vamos a ver a continuación. Fíjense que aunque no había muchas cosas que conocía Abraham de Dios, conocía lo que hemos visto desde el principio de Génesis nomás, pero había muchas cosas que todavía desconocía Abraham de Dios. Pero había un par de cosas que él conocía de Dios y que ya eran suficientes para Abraham para obedecer. La primera cosa que Abraham conocía plenamente de Dios es que Dios es todopoderoso. Imagínense la mente de Abraham. Él había tenido a Isaac a los 100 años y su esposa a los 90 años, luego de haber sido estéril toda su vida. Y no solo eso, sino que dio a luz y siguió viva disfrutando de Isaac unos cuantos años. Cosa que cualquier mujer que tiene hijos después de los 60, hay casos que mujeres quedan embarazadas de esa edad, se considera un embarazo de alto riesgo, ¿no? Bueno, Sara lo tuvo a los 90 años. ¿Sí? Después de haber sido estéril toda su vida. O sea, era imposible, no había forma. Pero Abraham sabía eso. Dios es todopoderoso, primero. Y segundo, otra cosa que Abraham sabía plenamente, por experiencia propia. Dios no miente. Dios me prometió un hijo y lo cumplió. Así que Dios prometió, cumplió, y había una promesa más que se tenía que cumplir, que era su descendencia. Dios prometió, cumplió y cumplirá lo que va a venir. ¿Qué pensaba Abraham? No tengo idea cómo. ¿Quieren saber lo que pensaba Abraham? Vamos a ir a Hebreos rápidamente, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac
y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, ¿qué es lo que pensaba Abraham? ¿Qué es lo que pensaba? Que Dios era todopoderoso y que Dios no miente. Estas dos cosas él las tenía claras. Dios es todopoderoso, me prometió un hijo y me lo dio a los 100 años y mi mujer a los 90 estéril. Y Dios no miente. Así que yo voy y lo voy a obedecer, lo voy a sacrificar y Dios seguramente es todopoderoso para levantarlo de los muertos luego de sacrificado. ¡Qué fe! ¡Qué fe realmente, ¿no? Esto es lo que pensaba Abraham. Vamos a ir rápidamente, volamos a Génesis. Versículo 3 al 5 rápidamente. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No estaba tirando una mentira Abraham, él lo estaba creyendo verdaderamente. No sé cómo, pero yo de allá arriba no vuelo sin mi hijo vivo. ¿No? Imagino la inmensa lucha, trato de imaginar, pero no se me puede ocurrir realmente cómo habrá sido el lío en la mente realmente de Abraham al tener que confiar plenamente en esto, y no fue que de un ratito para el otro. Dios se lo pide una noche y a la mañana siguiente salen y 3 días caminan. ¿Saben lo que es 3 días caminando? Caminar de día, frenar de noche, armar las tiendas, refugiarse del frío, dormir, volver a levantarse, así durante 3 días. ¿Saben lo que habrá maquinado esa cabecita de Abraham durante 3 días? ¿Saben cómo el enemigo lo habrá perseguido para desalentarlo? Como muchas veces hace con nosotros. Sin embargo, él ahí seguía firme, adelante, caminando. No entendía cómo iba a ser, ni qué iba a pasar, pero durante 3 días él tuvo que sufrir seguramente lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando nos atormentamos con pensamientos, ¿no? Una tortura mental por no entender cómo lo va a hacer Dios. Confiando en que Dios lo va a hacer, pero te desespera a veces un poco, ¿no? Sin embargo, lo que Dios quiere es la obediencia. ¿Amén? No que él entendiera cómo lo iba a hacer. Le estaba pidiendo obediencia, fe y obediencia. Dice, iremos, adoraremos y volveremos. Su fe estaba 100% puesta en que Dios de alguna forma iba a hacer el milagro. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, nuevamente esa frase, ¿no? Heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estas palabras no son solamente una demostración de la fe de Abraham, ¿sí? Sino que también fueron tomadas como una profecía bíblica de la venida del Mesías. Porque la única forma de que nuestros pecados fueran perdonados fuera que Dios proveyera el Cordero. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios, ¿sí? El Cordero de Dios. ¿Por qué se dice el Cordero de Dios? Porque el Señor tomó este símbolo del Cordero porque es un animal manso, ¿sí? Porque así fue entregado el Señor Jesús y dice, y no abrió su boca, enmudeció, dice, y recibió los azotes, recibió los insultos. ¿Qué pasa con un cordero cuando es sacrificado? No hace ruido, no hace nada. ¿Alguna vez vieron un chancho cuando es sacrificado? A mí me tocó verlo. ¿Vieron cuando dice grita como un chancho? Es un ruido ensordecedor. ¿Por qué no tomó como ejemplo un chancho?
El chancho hace berrinche, patalea, grita. Yo a mí me tocó ver ¿cómo se llama? ¿Cómo? Faenaba. Sí, no, pero no la faena, sino cuando lo matan, en realidad. Claro. ¿Ah? Sí, claro, en realidad el golpe que le dan primero con el cuchillo en el cuello, y gritaba de una forma, y yo era chico, me acuerdo, es desesperante el ruido. Las cabras ni hablar, las cabras andan de acá para allá, saltan, no hay forma de tenerlas quietas, ¿no? Por eso se dice también locos como cabras. ¿Por qué no tomaron el ejemplo de una cabra? Porque no era un animal apto para compararlo con el Señor Jesús. El animal apto era el cordero, ¿sí? Un animal manso, humilde, tranquilo, que aun cuando sabe, dice, que lo van a sacrificar, va y se entrega pacíficamente. Así se entregó el Señor Jesús, y estas palabras que dijo Abraham fueron tomadas como una profecía de la venida del Señor. Dios se proveerá, porque era para Él el sacrificio, era para Dios, ¿no? Dios se proveerá. Versículo 9, sigamos rápido, así terminamos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verdaderamente Abraham estaba dispuesto a llegar hasta el final. No tenía idea cómo iba a pasar, cómo Dios iba a hacer, qué es lo que Dios iba a hacer, cuál era el siguiente paso, pero él estaba dispuesto a llegar hasta el final obedeciendo a Dios. Su fe no estaba puesta en que Dios se iba a arrepentir de lo que dijo. Vemos lo que dice Hebreos. Él creía que lo iba a tener que matar y que Dios tenía el poder para resucitarlo. Abraham no tenía idea de que Dios lo iba a detener antes de tiempo. De hecho dice, y levantó su mano, o sea, ya estaba ahí. ¿Vieron estas pinturas antiguas que están, sobre todo en Roma, en estos lugares, estas iglesias tan grandes que hay en Roma? Hay una, no sé si es ahí que está, que hay una pintura del momento en el que Isaac está por sacrificar, Abraham está por sacrificar a Isaac, y que me pareció una de las mejores que he visto, que se ve a Abraham bajando el cuchillo ya y apareciendo ahí el ángel de Jehová reteniéndole el brazo para que no lo haga, como diciendo, esperando hasta el último instante para ver si realmente lo cumplía, ¿no? Obviamente no está en la Biblia, es una pintura, pero me encantó, realmente representa ese momento de Abraham. Dice, extendió su mano, o sea, ya estaba listo para hacerlo, pero en ese momento le dijo que se detenga. Versículo 11 y 12 dice, entonces el ángel de Jehová, recordemos una cosa muy interesante, acá no está diciendo un ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Se acuerdan? Es el Señor Jesucristo, exactamente. No es un ángel, no es que Jesús sea un ángel, sino que significa ángel, significa enviado, ¿sí? El enviado de Jehová, el mensajero de Jehová, eso quiere decir. Se refiere al Señor Jesucristo y nos damos cuenta porque habla en primera persona como Dios. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, acá sigue hablando Jesús mismo, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿ven que habla en primera persona? Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién está hablando ahí? Dios, no un ángel, ¿sí? Es el ángel, se refiere al mensajero de Jehová. Jesucristo le estaba diciendo, esto es lo que se conoce como, ¿se acuerdan la palabra? Teofanía, exactamente, es una manifestación de Dios acá en la tierra. Ese momento era Dios mismo hablándole a Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y acá esta palabra es interesantísima. Ya terminamos, luego leemos un versículo más y concluimos. No sé qué hora es, cuánto tiempo pasó, pero bueno, creo que se me pasó un poquito el tiempo. Pero me pareció muy interesante esto. En el versículo 12 dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Esa palabra conozco es una palabra, obviamente en hebreo, porque está en el Antiguo Testamento, y en hebreo, al igual que en griego, ellos tenían muchas menos palabras que nosotros, por lo tanto, una palabra de ellos significaba muchas cosas de las palabras que tenemos hoy en día. Y esta palabra en particular, la palabra conozco, hay otras palabras que se traducen casi tal cual como en español, pero esta palabra es muy particular porque tiene
alrededor de entre 30 y 40 significados distintos, dependiendo del contexto de lo que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, apagá la vela, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De una vela de estas que se prenden con fuego. Pero si yo les digo, eleven las velas, ¿de qué estoy hablando? De un barco, ¿sí? O claro, de una embarcación como, a velas. Es la misma palabra, se escribe igual, pero depende del contexto, significa una cosa distinta. Bueno, esta palabra es la palabra conozco, ya conozco, es la palabra yadá. Y también tiene un montón de significados dependiendo del contexto. Y de acuerdo al contexto, las palabras más notorias que pueden significar, esta ya conozco, es comprender, ¿sí? Ya conozco, ya comprendo. Después dice conocer, es la traducción literal, ya conozco. Pero también significa otras palabras que anoté que dice, también significa descubrir, ¿no? O sea, quitar algo que está cubierto, que queda en evidencia, mostrar, ¿sí? Distinguir. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con la fe de Abraham? La estaba distinguiendo, la estaba mostrando, estaba exhibiendo, miren, esta es la fe de Abraham. Ahora, no es que él conoce, no es que Dios no sabía la fe de Abraham y ahora entiende. No, está diciendo, con esto estoy enseñando la fe que tenés. Enseñar también significa, escuchen esto, significa también experimentar la palabra yadá. Ya he experimentado tu fe. Ok, yo ya sabía que me amabas y me decías que me amabas, pero por medio de esta prueba, Dios está experimentando nuestra fe. ¿Sí? Lo que nos habla de un Dios personal. Él Él quiere sentir y ver nuestra fe de manifiesto. No solamente que lo digamos de la boca para afuera. ¿Para qué son las pruebas? Para que Él pueda manifestar, para que Él pueda enseñar, distinguir, descubrir nuestra fe delante de la gente. También significa inquirir, ¿no? Que significa preguntarse, ¿cómo será? Eso es lo que se ve en la forma de expresarlo de Dios. Con esto he inquirido, he llegado a la conclusión de cómo es tu fe. Manifestar, ¿sí? Quedó manifiesta, quedó evidente la fe de Abraham para con Dios. Mostrar significa notorio, ¿sí? Y significa también percibir. Pero hay los últimos significados realmente me llegaron mucho, ¿no? Porque escuchen también lo que significa la palabra yadá. Significa percibir, dije señalar, sí. Percibir, ¿sí? Significa sentir, significa tener y también significa ver. ¿A qué se refería Dios? Que ahora estaba percibiendo, estaba palpando la fe de Abraham. Ya no era una fe teórica, ya no era que Abraham creía en Dios y temía a Dios de la boca para afuera. No, ahora estoy percibiéndolo, sube como un olor fragante delante mío. Ahora lo puedo ver, lo puedo palpar a tu fe. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos pasa por pruebas. ¿Para qué? Para poder sentir, para poder palpar y percibir esa fe que decimos tener en Él. Porque cualquiera dice, sí, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra de Dios. Ahora, cuando vienen las pruebas, cuando, como decía recién, nos toca callarnos la boca, ahí se percibe la fe. Cuando nos toca dejar cosas por el Señor, ahí el Señor puede percibir ese olor, dice que sube delante del Señor como un olor fragante, como un olor rico en su presencia verdaderamente, ¿no? Dios sabe que le amamos, pero Él quiere sentir, ver y percibir esa fe nuestra que decimos tener y que no sean solamente palabras. Amén. Versículo 13, terminamos, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Y cómo le puso a ese lugar a Abraham? Dios proveerá. Porque eso es lo que Dios hizo. Dios proveyó. Y fue tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Jehová se proveerá de un cordero. No tenía idea lo que estaba haciendo. Seguramente no tenía idea lo que estaba diciendo. Tal vez estaba profetizando sin saber lo que estaba diciendo. Pero la fe de Abraham lo llevó a hablar por fe y terminó cosechando la misma fe. ¿Amén? Amén. Quiero terminar un pasaje en Primera de Crónicas,
que me pareció muy interesante para concluir. Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham? No le estaba pidiendo nada que no fuera de Dios mismo, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Aún el hijo que Dios le dio, ¿quién se lo dio? Dios. ¿A quién le pertenecía Isaac? A Dios. No le estaba pidiendo nada que no fuera suyo, porque nosotros mismos somos de Dios. Y fíjense esta frase, este pasaje, que dice el rey David momentos antes de morir, cuando lo pone por rey a su hijo Salomón, y dice, 1 Crónicas 29, versículo 10, dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu nombre, tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Amén. Que podamos verdaderamente tratar de experimentar esta fe de Abraham, porque no solamente la estamos experimentando nosotros, sino que se la estamos haciendo experimentar a Dios, por lo que veíamos, ¿no? Él quiere percibir esa fe, Él quiere sentir junto con nosotros esa fe que decimos tener. ¿En qué terminó esta historia verdaderamente? ¿Saben en qué terminó esta fe de Abraham? En que de la descendencia de Abraham y de Isaac y luego de Jacob, ¿vino quién? El Mesías, Jesucristo. Versículo 18 de Génesis 22 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense qué tremendo. Hoy ustedes y yo estamos aquí y hemos recibido la gracia de Cristo porque un hombre hace como 5.000 años tuvo fe en Dios sin entender nada, sin tener la Biblia para entender, sin tener testimonios de otros hermanos para entender. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no creer en Dios? Si tenemos todo a nuestro servicio. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga, hermano.